Los electrodomésticos son nuestros mejores aliados en las tareas diarias. Nos ayudan a cocinar, limpiar y organizar nuestra vida. Pero como cualquier héroe, necesitan una dosis de amor y atención para mantenerse al top de su capacidad. ¿Y quién lo hace mejor que el ácido cítrico? Hola chicos, yo soy Wendy y hoy empezaremos por la cocina. La limpieza de los electrodomésticos de la cocina es fundamental, no solo para garantizar un entorno saludable, sino también para prolongar la vida útil de los electrodomésticos. Los residuos de alimentos y la suciedad pueden acumularse y provocar la proliferación de bacterias, comprometiendo la calidad de tus alimentos y la salud de tu familia. Un mantenimiento regular evita averías y mal funcionamiento, garantizando que los electrodomésticos funcionen de manera eficiente. Se puede utilizar ácido cítrico para limpiar una cafetera eléctrica. Es un agente natural y eficaz para eliminar la cal y las impurezas. Disolvemos 1 o 2 cucharadas de ácido cítrico en 1 litro de agua caliente. Vertemos la solución en el depósito de la cafetera. Encendemos la cafetera e iniciamos un ciclo de preparación sin cápsula. Después de completar el ciclo con la solución de ácido cítrico, enjuago bien el depósito y lo vuelvo a llenar con agua limpia para ejecutar otro ciclo para eliminar cualquier residuo. Aprovecharé este momento para limpiar las piezas extraíbles, como el portacápsulas, con agua tibia y jabón. También puedes probar a limpiar tu cafetera con este producto. Y no te preocupes, no cambia el sabor de nuestro café. Para limpiar el lavavajillas con ácido cítrico, comienza vaciando completamente el aparato. Toma unos 100-150 gramos y viértelos en el fondo del lavavajillas, donde se acumula el agua. Cierra la puerta y ejecuta un ciclo de lavado a alta temperatura sin carga. El ácido cítrico ayudará a eliminar la cal y los residuos de grasa, dejando tu lavavajillas fresco y limpio. Después del ciclo, abre la puerta y seca con un paño, eliminando residuos. Repite esta limpieza cada 1 o 2 meses para mantener tu lavavajillas en óptimas condiciones. Oh sí chicos, sé que el tema principal de este video son los electrodomésticos, pero yo también tengo que hacer mi limpieza diaria y así también les hago un poco de compañía. Y también sé que a muchas de ustedes les gusta ver cómo hago mi cama después de que toma un poco de aire.
Para hacer un 2 en 1, barreré y lavaré el suelo de las habitaciones con la lava aspirasuelos. Esta herramienta simplifica enormemente las tareas del hogar, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesario para mantener los suelos limpios y brillantes. Después de cada uso es imprescindible limpiarlo para asegurar su eficacia y funcionalidad. Se pueden acumular residuos de detergente y bacterias en el interior del aparato, reduciendo su capacidad de succión y lavado. El mantenimiento regular no solo prolonga la vida útil del dispositivo, sino que también garantiza una limpieza óptima del suelo. Como pueden ver, estoy en el baño. Lamentablemente, al no tener un cuarto de lavado, tengo que tener mi lavadora y secadora en este espacio. Y además, necesitan cuidado y mantenimiento regular. Saco el filtro y lo limpio con una aspiradora o con agua corriente para quitar los restos de pelusas si he terminado todos los ciclos de secado. Asegúrate de secar el filtro completamente antes de volver a insertarlo. Limpia también el compartimiento del filtro con un paño húmedo o un cepillo de dientes suaves para eliminar la acumulación de polvo y déjalo secar al aire libre. Limpiar la lavadora con ácido cítrico es un método eficaz y natural para eliminar la cal y los residuos de detergente. Limpié la junta con una mezcla de ácido cítrico diluido en agua caliente y también el filtro. Agrego entre 100 y 200 gramos de ácido cítrico directamente en el tambor. También pondré un poco de ácido cítrico en el compartimiento del detergente. A continuación, configuro un ciclo de lavado a alta temperatura, 90-95 grados, sin carga. El ácido cítrico actuará durante todo el ciclo, desinfectando y eliminando los depósitos de cal, dejando la lavadora limpia y fresca. Después del ciclo, es aconsejable realizar un nuevo enjuague para eliminar posibles residuos. Espero que estos sencillos consejos te hayan sido útiles para que tus electrodomésticos sean más fiables y limpios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Me despido de ti por hoy y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!